Hola a todos, continuamos con la realización de la prueba NOVA aplicado en el ejemplo de las 4 aerolíneas. Estábamos calculando el valor del estadístico de prueba y les estaba explicando que ese valor lo vamos a calcular utilizando la tabla ANOVA. Entonces, bueno, vamos a proceder a explicar en detalle el cálculo de cada uno de estos. Ya les había hablado en el video anterior de qué significa cada uno de estos términos para al final de cuentas poder calcular el valor de f. Entonces, bien, recuerden, bueno, tenemos tenemos que calcular nuestra media global y la media muestral de cada uno de los tratamientos. Ese va a ser el primer paso para después poder realizar estas dos sumatorias. Entonces vamos a calcular esos promedios. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, aquí está en la parte de arriba está la tabla de los datos. Estoy haciendo un acumulado por columna de estas calificaciones, es la suma por columna de las calificaciones, aquí está, y sumo todos estos valores, tengo un total de 1664. Después cuento la cantidad de valores que tengo en las diferentes muestras. Noten esto que el ANOVA puede realizarse sin necesidad de que todas las muestras sean del mismo tamaño, ¿no? Entonces podemos tener ahí una disparidad en los tamaños de las muestras y no hay problema. Sumo estos tamaños de las muestras, tengo 22 y saco los promedios, ¿no? Que sería dividir el total entre la cantidad de elementos y cada uno de estos 4 sería los valores diferentes para XC, para el promedio por tratamiento, y este de aquí sería el valor para la media global. Luego, ya que tenemos estos valores, podemos calcular SS total. Entonces vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a hacer las diferencias. Esto es, a cada valor X, a cada valor de mi observación, por ejemplo aquí el 94, le voy a restar el valor de la media global, que es 75.64, y este es el resultado. Así lo voy a hacer para cada uno de los elementos y es la tabla que aparece aquí. Voy a tener valores positivos y negativos. Luego, estas diferencias las voy a elevar al cuadrado y es esta tabla que tengo enseguida. Entonces, ya elevadas al cuadrado, por ejemplo, esto es 18.36 al cuadrado, aquí está el valor, ¿sí? Y hago la suma correspondiente por cada una de las columnas. Entonces voy acumulando estas columnas y esos son los valores que yo tengo aquí. Y al final tengo este valor, 1485.09. Esa es la suma de todas las diferencias al cuadrado. Entonces este es mi valor de SS total. Listo. Ahora, para calcular SSE voy a hacer algo similar a SS total, pero en lugar de restar a cada observación el promedio global, le voy a restar el promedio de cada uno de los tratamientos. Es decir, esta columna es el resultado de hacer la diferencia entre los valores de esta columna y el 87.25. Esta columna de aquí es el resultado de hacer la diferencia entre los valores de esta columna, de las observaciones, y el 78.20, que es el promedio de ese tratamiento. Y así sucesivamente. Entonces, tengo igual esta columna de positivos y negativos, y luego procedo a elevar al cuadrado estas diferencias y lo pongo aquí en esta tabla. Entonces, ahora sí, cada uno de estos valores es el resultado de elevar estos al cuadrado. Y listo, hago la suma igual correspondiente por columnas y la voy aquí acumulando y hago la suma total. Esto será la suma de todas las diferencias al cuadrado. Y eso será SSE. Ahora que ya tengo estos valores de SSE y de SS total, entonces puedo ir rellenando mi tabla ANOVA. Entonces, pongo aquí la tabla original arriba para poder ir comparando cómo vamos a ir cambiando los valores de la tabla original y los adaptamos a nuestro problema. Entonces tenemos primero la columna de los grados de libertad. Decíamos, tenemos 3 grados de libertad para los tratamientos, que son 4 menos 1, ¿sí? Tenemos 18 grados de libertad para el error, que son n menos k, 22 menos 4. Y si se fijan, yo voy sumando estas dos filas y el resultado es el que voy teniendo aquí en la fila de total, 21 grados de libertad. Luego
tengo la columna suma de cuadrados, SSE ya lo había calculado, que era 594, SS total también lo había calculado, y como les digo que estos dos tendrían que sumar para darme este valor, SST, que es el que no tengo, pues es el restar 1485 menos 594 y me va a dar el valor de 890. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir cada uno de estos valores entre la cantidad de grados de libertad que yo tengo para aplicar esta fórmula de aquí, ¿sí? O sea, 890.6 entre 3 pues me da este valor, y 594 entre 18 pues me da este valor. Tenemos nuestras medias cuadráticas, este de aquí es MST y este es MSM. Y luego hacemos el cociente entre ellos dos, es decir, dividimos 296 entre 33, aquí está, y el resultado es 8.99, y este es el valor que tenemos de nuestro estadístico de prueba F. Entonces, regresando al procedimiento que teníamos nosotros, vamos a, en el paso de calcular el estadístico de prueba, que ya utilizamos la tabla NOVA para ayudarnos, pues ya tenemos el valor de 8.99. Y entonces esto, recuerden, bueno, es una prueba de cola derecha. La forma en la que vamos a decidir una prueba de cola derecha, tenemos aquí nuestro valor crítico 5.091. Si el valor de la F es mayor que el valor crítico, entonces rechazamos la hipótesis nula. Esa sería nuestra decisión. Caso contrario, que el valor F vaya a ser menor que el valor crítico, pues entonces la aceptamos, ¿no? Entonces, en este caso rechazamos la hipótesis nula, es decir, existen al menos dos calificaciones que son distintas, y eso, al final de cuentas, lo que podemos concluir es que la calificación que tenemos depende de la aerolínea, ¿sí? O sea, no todas son iguales, no me es indistinto hablar de las calificaciones, tengo que decir la calificación de la aerolínea tal, ¿sí? Esa es la conclusión. O sea, realmente una de las importancias de ANOVA es que cuando vamos a tomar una decisión que nos dé que rechazamos la hipótesis nula, porque eso significa que el factor que nosotros tenemos en nuestra prueba es importante para los valores de la ANOVA, ¿sí? Entonces, como hay una variación entre estos promedios, no puedes catalogar de la misma manera a todas las poblaciones. Esa es la conclusión importante que tenemos nosotros de la ANOVA. Bueno, pues, ok, y ahora lo que podemos hacer también es cómo realizar nuestra ANOVA en R. ¿Esto por qué? Porque, pues, como se pueden dar cuenta, es un procedimiento un poco tedioso realizarlo todo a mano, y los programas estadísticos ya tienen programados todos estos cálculos para hacerlo en automático. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, de hecho, lo único pudiera decirse, es que el ingreso de los datos no puede ser de esta forma. El formato tiene que ser muy específico para que pueda funcionar en R, y en general en la mayoría de los programas estadísticos es así. Entonces nos va a pedir transformar los datos. ¿Cómo? De una tabla de esta forma, digamos que una tabla con vista horizontal, hacia una tabla con vista vertical, en donde yo coloqué cada uno de mis tratamientos. Por ejemplo, este Northern tenía 4 diferentes observaciones, y lo que hago es que repito el nombre de la aerolínea, incluso lo puse aquí como una columna. Aerolínea Northern tiene una calificación 94, pero también Northern tiene una calificación 90, y así voy. Entonces voy cortando estos valores de las observaciones y los voy pegando de forma vertical, pero no perdiendo de vista lo que yo les decía. Una observación corresponde a un valor de calificación y del valor del tratamiento que yo tengo. Entonces, aquí en esta tabla nosotros podemos ver nuestro factor. Nuestro factor va a ser esta columna de aquí, la aerolínea. Los valores que tiene el factor son los tratamientos, estos 4 que ven aquí. Luego introducimos una nueva nomenclatura. En este caso, la calificación la vamos a llamar respuesta, ¿sí? Y como les decía, la observación va a corresponder a una fila. En este caso va a corresponder a una fila, que es la combinación tratamiento-valor.
¿sí? Entonces, bueno, ya estando de esta manera, ¿cómo lo pueden transformar? Yo les recomiendo que la mayoría de las veces que se está haciendo un estudio ya viene muchas veces en este formato o se intenta llevar a este formato. Esto es les recomiendo que lleven una estrategia de transformación de datos en R si es que quieren hacerlo aquí, o pueden copiar y pegar en Excel como gusten. Entonces, bueno, ya una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es el siguiente código. Ok, importamos este archivo de datos. Vamos a suponer que lo vamos a importar en una variable que yo le voy a llamar datos. Esto, recuerden, en el video introducción de R muestro cómo poder importar un archivo de datos. Qué importante, le vamos a poner datos, ¿sí? Ok, ahora, luego lo que sigue, esto es lo importante, voy a utilizar la función AOB. Voy a guardarla en una variable que se va a llamar modelo. ¿Y qué va a tener? Ok, primero, va a tener una fórmula. Vean la fórmula, dice calificación contra aerolínea. ¿De dónde saqué estos nombres? De aquí. ¿Sí? Le estoy diciendo la variable de respuesta contra el factor que yo tengo. Y una vez que le especificas esa fórmula, cómo va a modelarlo, le indicamos ahora de dónde va a sacar los datos, ¿sí? Y le decimos que es de la variable que nosotros llamamos datos, que tiene esta información que ya importamos previamente. Y una vez que se hizo esto, le pedimos que haga un resumen del modelo. Y cuando le pedimos esto, lo que va a imprimir es una pantalla como esta, en la cual me da un formato bastante similar a la tabla de ANOVA. Me da valores para los tratamientos, me da valores para los errores, me habla de los grados de libertad, de la suma de cuadrados, de la promedio de la suma de cuadrados, y luego calcula el valor de F, tal cual como lo hacíamos nosotros, pero esto ya lo hacen automático. Ahora, ya nosotros tenemos el mismo valor. ¿Podemos tomar la conclusión? No, porque la pregunta es ¿con qué valor de alfa se realizó la prueba? Noten que yo aquí nunca le especifiqué qué valor de alfa necesitaba para la prueba. Esa es una ventaja del programa estadístico. ¿Por qué? Noten estos tres puntitos. Esos tres puntos es la simbología de la significancia que tiene nuestra prueba. Buscamos la cantidad de puntos que nos ofrece aquí en nuestro código de significancia. Y dice, esos tres asteriscos significan significancia cero. No es que sea significancia cero, es significancia muy pequeña. Vamos a observarla al revés. Es cuando no hay ningún símbolo, así, va a poner significancia 1, esto es 0% de confianza. Puntito significa significancia 0.1, esto es 90% de confianza. Y así vamos, ¿no? Este de aquí sería 99% de confianza, 99.9% de confianza, y esto ya sería 99.99, ¿sí? Entonces por eso lo pone como 0. No es 0, es un valor de significancia bastante pequeño, pero eso lo que representa para nosotros es que estos tres asteriscos dice, la respuesta que tú estás dando tienes una confianza bastante amplia. Recuerdan que yo les había mencionado que el valor de alfa que uno fijaba debería irse actualizando, irse configurando con respecto a la prueba para poder tener una mayor confianza, porque a veces la prueba lo permitía. Aquí nosotros de inicio no le especificamos el valor de alfa y él nos dice, hasta este valor de alfa tú puedes tomar, que en este caso es un valor bastante pequeño. Entonces mi conclusión aquí sería, puesto que yo ya tengo mi estadístico de prueba y tengo mi valor de F, mi conclusión sería, con una significancia, con una confianza, perdón, del 99.9999 de confianza, los promedios de las calificaciones son diferentes. La misma conclusión que había tenido de manera calculada, ¿no? A mano. Entonces, bueno, pues eso es todo. Espero que les sirva el video.